sin dejar de alabar el nombre del Señor. Saludo también entre nosotros visitas, amigos que también se han congregado hoy. Es un gozo tenerles con nosotros. Y por supuesto no se me puede pasar saludar a mi esposa, a mi hija, quienes para hoy me acompañan en esta programación en la iglesia en Malagana. Gloria al Señor. No es lo mismo decir fracasé a decir soy fracasado. Le digo una vez más, no es lo mismo decir fracasé a decir soy fracasado. Hoy quiero hablarles con la ayuda del Señor acerca de la otra cara de Pedro. Gloria al Señor. Hemos estado acostumbrados a recibir de este personaje bíblico y de quien fuera el gran apóstol Pedro muchas enseñanzas, muchas orientaciones, muchos consejos, y la mayoría apuntan a un aspecto negativo de la vida de Pedro. Nada más estos días en la clase con los niños y en la confraternidad que se hizo con ellos, se hablaba preciso de algún altibajo que tuvo Pedro en su tiempo y en su recorrido de la vida de creyente. Hablamos de Pedro como el que negó al Señor. Hablamos de Pedro como que aquel hombre de carácter y temperamento voluble, cambiante, y que en su momento esto mismo le provocó, aleluya, altibajos en su vida espiritual. Pero como le acabo de decir, deseo con la ayuda del Señor mostrarle otra cara de la vida de este gran hombre de Dios, el apóstol Pedro. Y quiero decirles que no es lo mismo decir fracasé o decir soy fracasado. Fracasé es la expresión de uno que está de pie mirando en retrospectiva los intentos fallidos. Pero decir yo soy fracasado puede ser hoy la actitud negligente de alguien que aún no se ha levantado. Gloria al nombre del Señor. Y como le he venido diciendo, la otra cara de Pedro nos la deja ver y nos la explica el evangelista Juan. Todos nosotros conocemos que hay 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos, es decir, tratan la enseñanza de Cristo y la historia de Cristo muy similar, muy idéntica. San Juan trata a Cristo y trata su ministerio aquí en la tierra de una manera muy diferente. San Juan tiene una mirada de Cristo, una mirada del evangelio y una mirada de los hombres de Dios muy diferente a los otros evangelistas. Por eso él hoy nos mostrará y nos enseñará la otra cara de Pedro. Y quiero también partamos en esta enseñanza acerca de la premisa de Cristo con relación a este discípulo llamado Pedro. Quiero vaya conmigo y vamos a estar abriendo la Sagrada Escritura muy seguido. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Lucas, capítulo número 22 de Lucas, es decir, unas hojas, unas páginas mucho más atrás de lo que estamos mirando en San Juan.
22 de Lucas, el versículo 31. Estamos allí, hermanos. 22:31 de Lucas dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero hablar acerca de esta premisa y esta palabra que Dios le da a Pedro. El Señor se dirige a este discípulo y le habla con convicción de una situación que él iba a pasar en su vida espiritual. Pedro es un seguidor de Cristo. Pedro es en este momento un discípulo del Señor. Pero en su carrera espiritual y en su vida como creyente, el Señor le dice: Pedro, tú vas a ser zarandeado, tu fe parece que va a ser removida, tú vas a tener una situación dura y difícil, tú vas a tener un altibajo en tu vida espiritual. Tú, a diferencia de los demás, vas a tener un embate directo con el enemigo. Es más, de ningún otro se dice que Satanás le ha pedido al Señor, aleluya, que se lo entregue en su mano para zarandearlo. A ningún otro de los discípulos encontramos al Señor diciéndole: tenga cuidado, que el diablo ha venido y se ha acercado a decirme que te va a zarandear, que te va a sacudir. Aleluya. Únicamente a este discípulo Pedro. El Señor también le da una esperanza a este hombre y le dice: yo he rogado. No está diciendo rogaré. Él dijo: yo ya he rogado. Esto hablamos del anticipado conocimiento de Cristo acerca de todos los asuntos. Dios está en control y Él tiene el control. Por eso le dice: yo ya he rogado por ti, porque yo sé lo que le viene. Yo ya he orado por ti porque sé lo que te va a acontecer. Y mi oración es que tu fe no te falte. Y le dice: una vez regreses, vas a confirmar a tus hermanos lo que yo te estoy hablando. Partamos desde la idea, mis amados, que no sería fácil para Pedro. Apenas y emprendía una carrera como creyente y ya le estaban diciendo, como decimos aquí en la costa: la vas a pasar maluco. Apenas y empezaba a dar los primeros pasos y ya a alguien diciéndole: oye, esto va a ser difícil. Y creo que a usted y a mí tampoco nos han engañado. Y espero que a usted también, cuando comenzó la carrera del cristianismo, también le hayan dicho: esto no es color de rosas. De hecho, el camino del evangelio no es para nada fácil. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia y podemos afirmarlo así. Ahora, tampoco es imposible, porque tenemos la ayuda del Señor. Entonces, entremos a conocer a San Pedro. Miremos la vida de este hombre. Reitero, apenas si empieza y ya le están diciendo: la vas a pasar mal. Cualquiera en esta condición pudiera dar un paso al costado. Cualquiera en esta situación pudiera haberse retractado. Si esto es así, no avanzo. Si esto es así, no sigo. Pero Pedro entendió
que en él había un plan y un propósito de Dios. Pedro entendió que si Dios lo había sacado del mar de Galilea, Pedro entendió que si Dios lo había sacado de la barca, le había quitado las redes, no era para venir aquí a pasar en vano. Ya Dios tenía un propósito con él. Pero a pesar de que hay un plan ejecutado, hay un diseño divino. En el diseño también de Dios está consignado los momentos duros y difíciles de este apóstol. Amén. Pero el Señor le dice: una vez tú vuelvas. En otra ocasión les enseñé y les prediqué que este hombre volvería, y efectivamente volvió. No quedó en la prueba. Bendita la gracia del Señor. A partir de esta premisa de Cristo a San Pedro, miraremos a un auténtico hombre. Miraremos a uno que, aunque llegó a ser el gran apóstol, llegó a ser el hombre a quien Dios le diera las llaves para iniciar la predicación del evangelio, aleluya. No obstante, lo muestra como un hombre mortal, como un humano frágil, como un humano muy necesitado de parte de Dios. Y ahora quiero hablarles de ese auténtico Pedro, de ese hombre sin máscara, de ese hombre sin hipocresía, de ese hombre que se mostraba tal y como él era, que no necesitaba aparentarle a Cristo, no necesitaba aparentarle a sus otros compañeros. Pedro era un hombre auténtico. Bendita la gracia del Señor. Porque una vez el Señor le dice: te van a zarandear, te van a probar, pero tú vas a volver. Comienza, hermano, la prueba para este gran hombre de Dios. San Marcos capítulo 14. Vamos a estar en estos evangelios una y otra vez. San Marcos capítulo 14, el versículo 27. Cuando el Señor le habla a Pedro de esta premisa ya antes compartida, luego viene esto, el versículo 27 del capítulo 14 de San Marcos. ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 29. Sale el auténtico Pedro. Entonces le dijo Pedro: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. 31. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y escuche esto, punto seguido, dice la escritura: también todos decían lo mismo. Me ha llamado la atención del auténtico Pedro. El Señor le dice a todos, en esta ocasión a todos: ustedes esta noche se van a escandalizar de mí. El auténtico Pedro sin máscara dice: Señor, ellos podrán hacerlo, pero yo no. Ellos podrán negarte, pero yo no. Ellos podrán huir, pero yo no. Ellos podrán esconderse, pero míreme bien, yo no. Y el Señor le dice: Pedro, tú vas a ser zarandeado, no lo olvide. Pedro, tú vas a ser sacudido, recuérdalo, aleluya. Tú también te vas a escandalizar.
Pero él le dijo con insistencia: permítame decirle, Señor, yo no lo voy a hacer. Y me llama la atención que la Biblia dice que todos decían lo mismo. ¿Y por qué todos decían lo mismo? Aleluya. Porque no querían quedarse atrás de la convicción de Pedro. Me llama la atención, reitero, que es Pedro en todo quien toma la iniciativa. Y cuando los otros dicen nosotros nos escandalizaremos, lo están diciendo porque hay un Pedro que ya habló. Lo están diciendo porque hay un Pedro que ya se expresó. Aleluya. En otras palabras, comenzaba Pedro a mostrarse como un gran líder. Comenzaba Pedro a sacar desde sus adentros aquello que ya Dios también estaba poniendo en él. Ellos se escandalizarán, yo no. Y los otros repetían lo mismo. Pero ¿cuándo? A partir de lo que ya Pedro había hablado. Luego que pasa esto, la Biblia dice que todos fueron a Getsemaní. El Señor llevó a sus discípulos a Getsemaní. Y hemos aprendido de esta historia que 3 particulares discípulos acompañaron a Jesús a la oración personal, que fue Pedro, fue Jacobo y fue Juan, los que la Biblia llama los hijos de Zebedeo. En este tiempo de vigilia, usted ha leído en los evangelios, en este tiempo de oración, la Biblia dice que ellos, sus ojos estaban cargados de mucho sueño. Estaban soñolientos. Y digo esto, aquí vemos otra vez a un auténtico hombre de Dios. ¿Y por qué digo un auténtico hombre de Dios? Porque a veces hemos pensado y hemos creído, aleluya, que por ser el hombre de Dios, que por ser la mujer de Dios, no pueden cansarse. A veces hemos pensado que por ser creyentes, hijos de Dios, no nos puede dar sueño en un culto, no nos puede dar sueño en una vigilia, no nos puede dar hambre en un ayuno. Y les estoy hablando de un Pedro que no necesitaba máscaras. Como quiero decirle, usted y yo no necesitamos aparentarle al Señor. No necesitamos aparentar en la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? El evangelista Marcos en el capítulo 14, en el versículo 37, allí estamos. Dice que el Señor vino luego y los halló durmiendo. Escuche, no le dijo ni a Juan, ni le dijo a Jacobo. Habló con Pedro y le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? ¿Estás cansado, Pedro? ¿Es el tiempo de acaso de dormir? Aleluya. Pero a pesar de todo eso, el Señor veía en él un hombre auténtico, que cuando tuvo hambre comía, que cuando se cansaba dormía. Amén. Hay una connotación a veces dentro de la vida cristiana y dentro del pueblo del Señor, que nos hemos mentalizado o metido esto en la mente y en el corazón, que en ocasiones ni se puede descansar, que en ocasiones ni se puede dormir. Me ha pasado en algunas ocasiones que alguien toca, algún hermano toca a la puerta, y puede ser que corramos y abramos, y a veces el saludo no es Dios le bendiga, sino: ¿estabas durmiendo, pastor? ¿Estaba durmiendo, pastora? Y lo digo porque en ocasiones se sorprenden y se escandalizan con eso. ¿Acaso no puede dormir? ¿O acaso no puede descansar? Recuerdo hace años atrás que una adolescente se le acercó a su mamá
y le dijo: mamá, quiero que me diga algo. Dijo: el pastor Robinson va al baño. No sé cómo me miraba esa niña. No sé qué pensamiento, perspectiva tenía ella de lo que era un pastor o lo que es un pastor. Nos estaba idealizando quizás como ángeles. Nos estaba idealizando como seres espirituales del más allá, como traídos del planeta Marte, Mercurio, qué sé yo. Amén. Y digo esto en ocasiones porque a veces el creyente, el hermano, puede ser criticado y señalado en algún momento de su descanso. Por eso yo no suelo llamar a nadie y preguntarle: hermano, ¿qué? ¿Estaba durmiendo? Porque si lo está haciendo, ¿qué me interesa? No se extrañe que usted me llame a las 3 de la tarde y yo le diga: sí, hermano, estaba descansando. No se extrañe que me llames a las 6 de la mañana y esté durmiendo. Pastor, usted no se levanta a las 4 a orar, no se levanta a las 5 a orar. Quizás sí, o quizás no. Porque la vida cristiana hay que vivirla auténtica. Hay que vivirla sin apariencias. Hay que ser quienes somos, mis amados hermanos, hombres mortales, que nos cansamos y queremos dormir, que nos da hambre y queremos comer. Me gusta Pedro porque nunca, jamás él quiso ser quien no era. Desde el principio dijo: me llamo Simón Pedro. Nunca intentó impresionar a Dios. Nunca intentó impresionar a sus demás compañeros. A veces la iglesia cae en ese rol o en esa idea de tratar de impresionar. Estuve en ayuno 3 días, gloria a Dios. Estuve en oración desde las 3 hasta las 6, dele gloria a Dios. Pero algunos lo dicen: ¿y tú qué? ¿Cuánto hace que no oras? ¿Tú qué? ¿Cuánto oras en el día? Deje que el otro hermano sea auténtico. No trate de presionarlo. No trate de que sea igual a usted. Es que yo sí oro, es que yo sí ayuno, es que yo sí trabajo. Gloria a Dios por eso. Pero deje que el otro sea auténtico. No trate de encajonarlo a un estilo de vida que tú llevas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oh, aleluya. Pedro, ¿duermes? Pedro se puso en pie y le dijo: sí, Señor, duermo. ¿No has podido orar conmigo 1 hora? Señor, ni una, 15 minutos y me dormí. Y yo no miro al Señor reclamándole a Pedro, él solamente lo cuestionó. Ahora, tampoco le estoy diciendo no ore. No me malinterprete. Tampoco le estoy diciendo no ayune, no me malinterprete. De ahora en adelante ningún culto de oración vuelva. No, eso no fue lo que quise decirle. Lo que le estoy diciendo es que Pedro no dijo: no, Señor, yo sí. Lo que pasa es que estaba aquí un poquito orando en meditación. Hermano, hay veces que a usted y a mí nos han tocado en la silla y hemos estado durmiendo. Gracias por esos 4 amenes. Los demás no son auténticos. Pero es posible que en algún culto usted haya estado de rodillas descansando y no orando, y el pastor venga y lo toque. Hermano, le toca la dirección. Usted dice: ¿cómo? ¿En dónde estoy? Ese es auténtico.
aunque no aplaudo que nos durmamos en el templo, escuche, pero es auténtico. Yo me he arrodillado supuestamente a orar y no recuerdo cuánto oré. Después miro la hora y dice, me quedé dormido. Claro, no siempre, pero me he quedado dormido. Pedro no le dijo, no, Señor, estaba aquí en meditación. No, le dijo, sí, Señor, estaba durmiendo. ¿No has orado conmigo 1 hora? Sí, Señor, es que no puedo ni 1 hora, 15 minuticos. Yo no miro más al Señor diciéndole algo más. Solamente le dijo, Pedro, recuerde que tienes que velar y orar para que no entres en tentación. Pero no se quedó ahí. El Señor se volvió y siguió él orando. Él sabe que Pedro es auténtico. Él sabe que Pedro no es hipócrita. Él sabe que Pedro es como es, Pedro y nada más. Él se fue a orar y hay un evangelista que dice que después volvió y los halló durmiendo otra vez. Y el Señor le dijo, ¿qué le voy a decir yo a Pedro si él es como es? Y se volvió a orar él solo. Digo esto porque usted debe ser un cristiano auténtico. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor, dormía. Sí, Señor, estaba cansado. Pedro, escúcheme, está siendo zarandeado. Para este momento se está cumpliendo la premisa de Cristo. Está siendo zarandeado. Una vez pasa esto, la turba que acompañaba a Judas Iscariote llegaron a Getsemaní. Recuerdan que Judas entregó al Señor. Y precisamente en este acontecimiento de estar en Getsemaní y el Señor orando, vino la turba que acompañaba a Judas al arresto de Jesús. Y aquí en esta escena miraremos a otro auténtico Pedro. San Mateo capítulo 26. Vaya conmigo, por favor. Les estoy hablando de la otra cara de Pedro. Y recuerde que no es lo mismo decir fracasé a decir soy fracasado. San Mateo 26, los versículos 50, 51 y 52. ¿Estás allí, hermano? Y Jesús le dijo, hablando con Judas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Escuche la expresión del evangelista Mateo. Uno de los que estaban con Jesús. El evangelista Mateo, el evangelista Marcos y el evangelista Lucas en esta escena nunca mencionan a Pedro. Siempre dicen uno que estaba con Jesús. Quizás estos evangelistas obviaron su nombre por prudencia, por respeto con aquel que posteriormente sería el gran apóstol Pedro. Pero me llama la atención que solo el evangelista Juan no dice allí había uno, sino que dijo y estaba allí Pedro. Porque para la vista y para la posición y la perspectiva de Juan, Pedro nunca fue un cobarde. Pedro nunca fue un cristiano hipócrita. Para Juan,
Aleluya, Pedro era un creyente desde sus inicios hasta el final, un creyente de admirar. Por eso no temió de decir que quien sacó la espada fue Pedro. En San Juan 18:10 lo dice y menciona el nombre de este discípulo. Los otros evangelistas dicen uno que había allí. Están respetando a Pedro. Están guardando prudencia. ¿Por qué? Porque ellos miraban esa actitud como una actitud incorrecta. Miraron a Pedro sacar la espada como algo equivocado, pero a la vista de Juan, Juan está diciendo, Pedro hizo lo correcto. Y todo depende desde el punto de vista que usted lo mire. Porque Pedro no era un revolucionario. Pedro no era un rebelde. Pedro no era uno que iba mochando cabezas por querer mochar cabezas. Pedro estaba siendo auténtico. Venían por lo que él más amaba. Venían a llevarse en lo que él más deseaba, a Jesús de Nazaret. Y él dijo, se lo llevan por encima de mi cadáver. Y si los evangelistas dicen, allí había uno, y si hubiese quedado la historia allí, hubiésemos pensado que hubiese sido Juan, hubiésemos creído que hubiese sido el otro Simón, hubiésemos pensado que hubiese sido Bartolomé, hubiésemos creído que había sido Mateo. Pero Juan no quiere esconder al auténtico Pedro. Él dice, no, ese que hablan los otros evangelistas era Pedro. Ese fue el que sacó espada. Oh, aleluya. Mire, San Juan quiere resaltar la otra cara de Pedro, mostrar al auténtico discípulo del Señor, porque él no lo miraba como cobarde, sino como un valiente. Mire, hay un detalle en esta historia. En San Lucas 22:38, la Biblia nos dice que había con los discípulos 2 espadas. Si lo quiere mirar, está en San Lucas 22:38. Dice que con los discípulos habían 2 espadas. Pero en el momento en que el Señor fue arrestado, aleluya, escúcheme esto, solo una fue utilizada. Mi pregunta es, ¿quién tenía la otra que no la usó? ¿Quién tenía la otra que no la sacó? ¿Quién tenía la otra que no se paró como valiente a tratar de defender a Jesús? Es que los otros no eran tan auténticos. Pedro era auténtico. Pedro no pedía permiso para actuar. Era un hombre que estaba a la defensa en todo tiempo de su Señor. Aunque en ocasiones se le llamó la atención, aunque en ocasiones el mismo Jesús tuvo que decirle, Pedro, detente, ¿cuál es tu impulso? El Señor entendía que detrás de esa actitud había un auténtico discípulo. Había un hombre que lo amaba, había un hombre que lo deseaba, había un hombre que decía, yo sí doy la vida por ti. ¿Por qué habiendo 2 espadas, solo uno la usa Pedro? Reitero, la pregunta mía es, ¿quién tenía la otra? Lucas dice, uno sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, pero solo Pedro la usó. Sabes que en los momentos donde hay que demostrar valentía, en los momentos que hay que demostrar en favor de qué o de quién estamos, no lo hacemos por temor, no lo hacemos por miedo. Y puede ser que uno solo tenga la espada y la use, y puede ser que yo tenga la otra y mejor la esconda. Diga, yo no voy a tener injerencia en ese asunto, yo no lo voy a hacer. Hay gente que dice, qué miedo que me equivoque. Mira, hay gente a quien Dios le ha dado talento, pero no lo usan por temor a equivocarse. Hay gente que Dios quiere usar, pero en vez de sacar el talento lo esconden por temor, por miedo.
Y gente que van caminando con la espada, pero con la espada aquí atrás. Y tienen manera de cómo armarse, tienen forma de cómo actuar, pero no actúan. El auténtico actúa. El creyente auténtico actúa. Bendita la gracia del Señor. Le mochó la oreja al siervo Malco, no Michael como dijo uno, al siervo Malco. Y alcanzó a mocharle la oreja porque era un soldado y sabía pelear y esquivó. Pero la idea de Pedro era tumbarle la cabeza. Pedro era el que decía que se arme lo que quiera armarse. Aquí en Malagana decimos el bololó. Mire, detrás de la vida de Pedro había un hombre diciéndole: Señor, mírame, yo quiero entregarme todo. Mira, Señor, yo quiero ofrecerme todo. Mírame, Señor, yo estoy aquí para ti, para nadie más. Yo no necesito aparentarle a los demás. Mire, él no pidió el consentimiento ni de Juan, ni de Jacobo, ni de Bartolomé, ni de Mateo. Él no pidió el consentimiento. Ustedes están de acuerdo si nos levantamos y defendemos al Señor. No, no, no. Él se paró, aleluya, y dijo: yo defiendo a mi Señor. Yo defiendo estos principios. Yo defiendo esta obra. Yo amo esto, aleluya. Esto se metió en mi corazón, esto se metió en mi vida y yo lo voy a defender. Mira, ni siquiera temió que la turba era mayor a él. Ni siquiera tuvo temor de morirse ese día. Él dijo: moriré, pero con la espada en la mano. El otro la escondió y él dijo: yo sí quiero vivir un poquito más. Yo no quiero ir preso como Pedro y como Jesús. Yo sí quiero estar un poquito más distanciado. Oh, bendita la gracia del Señor. ¿Quién tenía la otra espada? ¿Quién? Porque solamente una fue usada. Solo una fue sacada. Oh, bendita la gracia del Señor. La Biblia dice que luego que arrestaron a Jesús, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, Anás, y posteriormente a la casa de Caifás. Eso está en San Marcos 14:50. A mí me llama la atención que luego que arrestan a Jesús, San Marcos 14:50 dice: todos los discípulos dejándole huyeron. Dice todos los discípulos. Pero San Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 18, los versículos 15 y 18, la Biblia dice, y Juan expresa diciendo: Pedro seguía a Jesús. Vamos allí, San Juan, volvamos a San Juan, el capítulo 18. Marcos dice: todos los discípulos dejándole huyeron. Pero en San Juan 18:15, Juan dice: y seguían a Jesús Simón, Pedro. Y la Biblia dice: y otro discípulo. Ese otro discípulo era el mismo Juan. Ese otro discípulo era el apóstol Juan, quien está redactando esta historia. Oh, bendita la gracia del Señor. Seguían al Señor. Y dice que este discípulo, Juan es el que está hablando, dice: y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Al ser conocido, Juan pudo entrar. Se ha especulado por qué el sacerdote conocía a Juan. Algunos dicen que como Juan y los hijos de Zebedeo eran pescadores, su papá tenía una gran pescadería y era muy conocido del sacerdote. Es decir, que a Juan estaban acostumbrados a verlo en el templo, entrando y saliendo de la casa del sumo sacerdote, entrando con pescado y saliendo con dinero que el sacerdote le pagaba por el pescado.
Por eso cuando trajeron a Jesús, Juan entró normal, pero a Pedro lo dejaron afuera. Dijeron: usted no entra acá. Pero la Biblia dice que cuando Juan estuvo adentro, habló con el sumo sacerdote y luego mandaron un criado o una sirvienta y le dieron permiso a que Pedro entrara. Le hablo de todo esto, mis amados hermanos, porque cuando todo mundo huyó, Pedro seguía ahí. Aunque la Biblia literalmente dice que lo seguía de lejos, pero lo seguía. Lo seguía de lejos, pero lo estaba siguiendo. Hay gente que ni de lejos, hermano. Hay creyentes que ni de lejos. Hay hijos de Dios que ni de lejos. Pero Pedro, aunque de lejos, lo seguía. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice que mas Pedro estaba fuera a la puerta. 18:16. Salió pues el discípulo Juan, que era conocido el sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y aquí viene la gran prueba de San Pedro. Quiero adelantarme un poquito. El versículo número 58. Oh, aleluya. Cuando Pedro entra, comienza, reitero, la gran prueba de San Pedro. Y el versículo 58 dice que Pedro estaba allí. Hablo de San Mateo 26:58. San Mateo 26:58 dice que Pedro estaba allí. Y literalmente la Biblia dice: para ver el fin. Para ver el fin. Me llama la atención que Pedro dice que entró, pero estaba allí para el acabose de todo. Él había estado allí para ver el final de todo. Mire, él no se quiere perder ni un instante del Señor. Él no se quiere perder ni un momento de las cosas que están aconteciendo con su Salvador, aunque él consideraba que ese iba a ser el acabose. Oh, aleluya. Mire, si usted y yo todavía estamos luchando y estamos persiguiendo, aunque quizás de lejos, no es para ver nuestro fin, es para ver una victoria. No es para ver nuestro acabose, es para ver la gloria y el poder de Dios. Pedro estuvo afuera por un momento, pero luego le permitieron entrar. Y dice que adentro estaba allí para ver el fin. Y digo que esto se dio y se efectuó más fuerte en el corazón de él a causa de la prueba, a causa de esta dificultad. 18:25 de San Juan. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Y aquí hay algo también que miré y me llamó la atención, y quiero compartírselo a cada uno de ustedes. San Juan dice que Pedro estaba en pie. Mateo, Marcos y Lucas dicen que Pedro estaba sentado. Usted lo puede corroborar, son evangelistas sinópticos. Pero Mateo, Marcos y Lucas dicen que Pedro entró y estaba sentado. Lo mostraron como una persona indiferente. Mateo, Marcos y Lucas lo mostraron como una persona que no tomaba acción. Pero Juan dice: yo vi a Pedro de pie. Y quien más tiene autoridad para decir cómo estaba Pedro era Juan, porque Juan estaba al lado de él. Mateo, Marcos y Lucas están contando esa historia porque otro se la contó. Porque otro le dijo: mire, esto fue lo que pasó allá en el patio, en la casa del sacerdote. Juan puede decir: Marcos lo vi y le dijeron que se sentó. Lucas le dijeron que se sentó. A Mateo le dijeron que Pedro estaba sentado. Pero Juan viene a decir: no, yo no vi a Pedro sentado, yo vi a Pedro de pie.
Yo vi a Pedro puesto en pie. Oh, bendita la gracia del Señor. Mire, todavía vemos gente de pie, aunque tengamos miedo. Todavía hay gente de pie, aunque las piernas nos tiemblen. Mire, cada quien, mire, escúcheme esto. Cada quien contará de ti la historia que otro le ha contado. Pero quien de verdad sabe de su propia experiencia, de verdad quien sabe cómo está pasando o qué está sucediendo, es Dios y usted. Otro podrá vernos de lejos y decir: el pastor está como triste, el pastor está como alegre, el pastor lo veo como que va a tambalear, como que se va a caer, aleluya. Pero quien de verdad está conmigo, quien de verdad está a mi lado, que es el Señor, Él sabe que aunque me vean tambaleando, que aunque me vean que casi me tropiezo, todavía estoy de pie. Oh, yo alabo la gloria del Señor. Me llamó la atención este detalle, hermano, y permítame redundar en él. Los otros escritores dijeron: Pedro se sentó. Porque cualquiera en esa situación lo que quiere es desaparecer. Cualquiera en el zarandeo lo que quiere es que eso acabe. Cualquiera cuando su fe es sacudida lo que quiere es huir de ahí. Pero Juan dice: oye, no. Ustedes tienen la idea de un Pedro equivocado. Ustedes tienen el concepto de un Pedro y su concepto está equivocado. Yo estuve con Pedro ahí y Pedro estaba de pie. Yo sí lo veía con miedo. Yo sí lo veía temeroso. Yo sí lo veía a él corriendo de un lado para el otro. Pero nunca lo vi sentado, siempre lo vi de pie. Ya le dije, Pedro no quiere perderse ni un solo instante de lo que está pasando con su Señor. Por eso estaba de pie. Le estoy hablando que esta es la prueba cumbre de la vida de creyente de este discípulo llamado Pedro. Cuando él estuvo adentro, aleluya. En el versículo 17 de capítulo 18 de San Juan: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Mire, le voy a hablar de el auténtico Pedro, o le estoy hablando del auténtico Pedro. Cuando la portera le dice: ¿no eres tú uno de los que anda con él? Le dijo: no lo soy. Obviamente se pone en evidencia el temor y el miedo que había en Pedro. Pero me ha gustado esto y lo he leído una y otra vez. Cualquiera de nosotros en los zapatos de Pedro no hubiese entrado, se hubiese devuelto. Recuerde que la primera que lo recibe con ese impacto, tú eres uno de ellos, es la portera. Pedro no hubiese entrado. Cualquiera otro que no sea Pedro se hubiese regresado. Dijo: no, yo no entro. Le hubiese dicho: Juan, Dios lo bendiga, yo no entro, esto aquí está difícil. Pedro no. Pedro entró. A pesar de que en el principio dijo: yo no soy, yo no lo conozco. Pero entró. Pero entró. Negó al Señor, pero entró. Negó al Señor con terror y con miedo, pero entró. No se fue. No lo abandonó. Otro golpe duro a su fe, al zarandeo que él está viviendo, está en el versículo 25. Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él dijo otra vez: no, no lo soy. Por segunda vez tuvo la oportunidad de correr. 2 veces tuvo la oportunidad de irse, pero yo miro a Pedro ahí de pie, negando sí al Señor, porque no podemos esconderlo. Lo negó, pero seguía ahí.
No se había ido, seguía ahí. Aleluya. En una ocasión alguien buscando consejería se me acercó y me dijo: pastor, para estar colgando es mejor caer. Yo le dije: no, señor, en esta vida cristiana es mejor estar colgando. Es mejor que tu vida esté pendiendo de un hilo, pero déjeme decirle, todavía estás agarrado. No es lo mismo haber caído que estar aquí colgando, como dando su último aliento. Siga colgadito, siga agarradito. No importa que usted diga: parece que me voy a caer. No importa, siga colgado, no se suelte. Porque hay gente que dice: hermano, tanta lucha, tanto altibajos, de que hoy me levanto, de que hoy me desanimo, de que hoy quiero ir a la iglesia, que mañana no quiero ir a la iglesia. Amén. No debe ser la condición y no es la excelente condición, pero mientras usted esté viniendo, siga ahí. Usted no sabe en qué culto Dios lo pueda levantar. Usted no sabe en qué culto Dios lo pueda restaurar, aleluya. Usted no sabe cuándo Dios usará al predicador, aleluya, para darte la palabra que usted necesita. Es mejor estar ahí. Los demás no estaban, pero Pedro estaba. Los demás habían huido, pero Pedro estaba de pie, con miedo, pero de pie. Amén. Tercer golpe. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Juan menciona a Pedro, le dice: Pedro, no tiene temor de decir que era Pedro. Él le había cortado la oreja y uno de los parientes le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Como si le dijera: ¿no fuiste tú el que le mochaste la oreja a mi primo? Digo primo, la Biblia no dice que era un pariente. Pudo haber sido el sobrino. ¿No fuiste tú el que le mochaste la oreja al sobrino? Pedro estaba en serios problemas. Pedro estaba en serios problemas, pero no huyó, pero no corrió. Mas sin embargo, dice que negó otra vez. Negó otra vez. Y la Biblia dice: y enseguida cantó el gallo. Hay quienes consideran que el canto del gallo era un gallo como usted y yo lo concebimos. El canto del gallo era una trompeta que se sonaba para los cambios de turno en el templo. Decía, había cambio de guardias. Y lo que sonaba era una trompeta que le llamaban el canto del gallo, así se llama ese turno, que era desde las 12 de la medianoche como hasta las 3 de la mañana. Era un cambio de turno y cantaba el gallo. Se cree que lo que sonó fue esa trompeta. Y Pedro sabía cuál era el canto del gallo. Y aquí viene la otra escena. Cantó el gallo. Los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas dicen que cuando cantó el gallo, Pedro, pensando en esto, lloraba. Obviamente se cumplió lo que Dios le había dicho: me vas a negar 3 veces. Él recordó las palabras del Señor y dijo: de verdad fracasé, de verdad la embarré. No pude sostenerle a Dios la palabra de fidelidad. No pude sostenerle a Dios la convicción que un día le mostré. Fracasé. Los evangelistas mencionados dijeron que Pedro pensaba en esto y lloraba. Mire, Juan, este evangelista del que estamos leyendo y mostrando la cara del otro Pedro, no describe esto de Pedro, no lo muestra llorando, porque para Juan, Pedro no era un cobarde. Para él, Pedro era un hombre valiente. Es verdad que falló, sí, pero falló en una situación que ninguno de los otros discípulos se atrevió a enfrentar, ni siquiera de lejos. Es verdad, Pedro falló, pero falló en una coyuntura donde los otros no fallaron. Mira, hay gente que dice en la iglesia: yo nunca he negado al Señor.
pero es que nunca han estado en los momentos difíciles. Hay gente que dice: yo tengo 50 años en el evangelio y nunca le he fallado al Señor. Es que usted no ha estado en la situación de Pedro. Quizás usted y yo no hemos estado en la situación de Pedro. Y escúcheme esto, aleluya. Es muy fácil decir: yo nunca he negado al Señor, cuando no estoy siendo zarandeado. Hay gente que mira al otro hermano y dice: yo no sé esa hermana por qué llora tanto. Yo no sé esa hermana por qué, aleluya, a veces arriba, a veces abajo. Yo nunca he estado así. Es que usted no ha sido zarandeado. Es que usted no está siendo probado. Es que usted quizás huyó. Es que quizás yo corrí. Pero quien está con el toro agarrado de los cachos es otro. ¿Ha visto usted a gente hablando desde el palco diciendo: yo no corro, yo le cojo los cachos, yo le hago así y yo me corro así, yo le brinco por encima? Pero desde el palco. Métate a la arena, métete en la arena. Si cuando vean los cachos del toro y su mirada de terror no te hacen correr, no te hacen huir, es muy fácil decir: yo nunca he negado al Señor, cuando nunca has sido zarandeado, cuando nunca tu fe ha sido golpeada. Oh, bendita la gracia del Señor. Es verdad, Pedro falló, pero falló en medio de la prueba, la misma prueba que muchos quisieron evitar, la misma prueba que otros dijeron: nos vamos. Mire, los otros 10 discípulos, sacando también a Judas Iscariote, los otros 10 discípulos pudieron decir algún día: yo nunca negué al Señor. Pedro sí. Pero es que lindo, ellos se fueron para la casa. Así es muy fácil. Ellos se fueron cada uno para el lugar donde vivían. Ellos se fueron a esconder por allá a la casa de ellos. Volvieron allá donde la esposa, volvieron allá donde mamá, donde papá. Fueron, huyeron. Pero Pedro, quien estaba enfrentando el terror, el miedo, la presión, aleluya, lo negó porque estaba ahí. Oh, yo alabo al Señor por eso. La Biblia dice que el Señor, cuando cantó el gallo, miró a Pedro. No tuvo posibilidad de hablarle a Pedro, pero el Señor supo que Pedro después de ahí salió corriendo, se fue de ahí. Pero el Señor también sabía que el único que estuvo ahí fue Pedro. El Señor sabía: yo sé, Pedro me negó, pero fue el único que estuvo aquí. Yo sé que Pedro no es el discípulo más sobresaliente, pero lo vi sacando espada. Lo vi sacando una espada para defenderme. El Señor le dijo: yo sé que no es la manera, yo sé que no es el estilo, yo sé que no es la forma que yo quiero con Pedro, pero fue el único que sacó la espada. Fue el único que cuando la turba me traía arrastrado, yo miraba, como decimos aquí, con el rabito del ojo. Era el único que me venía siguiendo, los demás se fueron. Dios nos ha visto y Dios nos ha conocido, que hemos podido haber huido, que hemos podido habernos escondido, que en muchos momentos hemos tenido la razón para decir: no vuelvo al templo. Hemos tenido razones para decir: no seguimos en el ministerio. Hemos tenido supuestas razones para decir: hombre, me voy a descarriar. Oh, aleluya. Pero las razones más grandes las hemos visto adelante, cuando Cristo va diciendo: no importa, sígueme. No importa, sigue. Parece que vamos perdiendo, pero no importa, sígueme. Parece que vamos para fracaso, no, pero no importa, sígame. Algo puede pasar, algo puede suceder. Mire, Pedro falló no por cobarde, Pedro falló por ser valiente. Pedro no falló por ser un miedoso, Pedro falló por ser un hombre valeroso. Por eso falló.
Y digo, los demás pueden decir, los demás discípulos hubiesen dicho, yo nunca le fallé al Señor, yo nunca lo negué, pero no lo siguieron a la cruz. Nunca cargaron la cruz. Oh, bendito el nombre del Señor. Por eso cuando el Señor fue crucificado y al tercer día resucitó, cuando se encontró con Marta, ¿lo recuerdan? Eso fue algo que prediqué la vez anterior que me invitó el pastor. Cuando se encontró con Marta, le dijo, ve y dile a los discípulos. Y cuando Marta ya se iba, le dijo, Marta, por favor, un momento. Le dice, y le dice a Pedro que yo me voy a ir a encontrar con él. Dígale a Pedro que yo necesito hablar con él, que yo voy a ir a hablar con él. Porque Jesús tampoco miró a Pedro como un cobarde. Jesús tampoco miró a Pedro como un hombre medroso. Jesús nunca miró a Pedro simplemente como un hombre impulsivo. No, lo miró como un auténtico creyente. Pedro le demostró al Señor sin máscaras, le demostró al Señor sin disfraz, le demostró al Señor que de verdad lo quería, que de verdad lo amaba. Aunque en el intento por demostrárselo falló, pero no por cobarde, falló por valiente. Por eso el Señor le dice a esta mujer, dígale a Pedro que me voy a encontrar con él. Y el evangelista Juan, el capítulo 21 de este libro, de este evangelio, es el único que describe la restauración de Pedro. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas hablan de la restauración de Pedro. Solo Juan habla de esta restauración. ¿Por qué? Porque él se interesó en mostrar la otra cara de Pedro. Para los demás evangelistas, Pedro quedó ahí. Ahí se acabó Pedro. No pasó la prueba, pero Juan dijo, yo voy a mostrar que Pedro sí fue a la prueba y que Pedro volvió, que Pedro regresó. Es verdad, allá flaqueó, es verdad, allá falló, pero él pudo regresar. El capítulo 21 de San Juan dice que el Señor se le aparece a los 11 discípulos que estaban y toma a Pedro aparte y comienza a decirle, Pedro, ¿me amas? Pedro, como los demás discípulos, tenía su conciencia que le remordía y le decía, sí fallaste, sí fallaste. Pero el Señor se había levantado de la tumba para venir donde Pedro a decirle, Pedro, yo no lo miro como una falla, yo no lo miro como un error, yo lo miro como un creyente que me estaba demostrando su amor. Por eso lo primero que le hizo, le preguntó cuando estuvo, ni siquiera le dijo, Pedro, te perdono, lo abrazó, Pedro, tranquilo. No, le dijo, Pedro, ¿todavía me amas? Como me lo demostraste allá en Getsemaní. ¿Todavía me amas como me lo demostraste en el patio de la casa del sacerdote? ¿Todavía me amas? Y él quizás con la cabeza abajo le dijo, sí, maestro, te amo. Y luego vuelve otra vez y le dice, Pedro, quiero preguntarte 2 veces, ¿tú me amas? Él le dijo, Señor, yo te amo, sí. Pero nunca le miraba el rostro, con su cabeza abajo. Ahí me parece ver al Señor tomándole aquí la barbilla diciendo, Pedro, mírame, mírame. Sí, Señor. Pedro, tú me amas. Y él le dijo, maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que el día que cogí la espada, y verdad, yo me equivoqué, no tenía por qué mocharle la oreja a ese hombre, pero tú sabes que yo tomé ese día la espada porque te amo, tú lo sabes. Le dijo, mi Señor, tú sabes que cuando yo estuve en el patio del sacerdote, me amenazaron, me golpearon, allí me maltrataron, yo parecía que me perdía en la vida, yo parecía
más fracasado de tus seguidores, pero yo estaba allí porque te amo. Yo no me quise ir, yo no quise correr, yo quise demostrarte que te amo, aunque con miedo, pero te amo. Por eso le dijo, tú lo sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo. Lo que el Señor le dijo, Pedro, yo lo sé, Pedro, yo estoy convencido, Pedro, que tú me amas, yo sé que tú me amas. El capítulo 21 describe, reitero, la restauración de Pedro. Ese que aún con intentos no pudo mantenerse en pie, pero muestra a aquel que pudo levantarse y decir, Señor, tú sabes todo y tú sabes que te amo. Concluyo con esto porque quiero orar por esa persona que en ocasiones se ha sentido fracasada, que en ocasiones se sintió que fracasó. Pero digo, es mucha la diferencia y no es lo mismo decir que fracasaste a decir hoy que eres un fracasado. Usted puede mirar tu historial y tú puedes mirar hacia atrás y podrás ver que fracasaste. Dije, tal día yo le fallé al Señor, tal día yo ofendí al Señor. Y puedes decir, sí, fracasé, pero hoy puedes decir, no soy fracasado. No estoy fracasado. Oh, aleluya. Escúchame esto. El fracaso no significa que eres un fracasado. El fracaso lo que quiere decir es que todavía no has triunfado. El fracaso no significa que no has ganado nada. El fracaso significa que tuviste la suficiente fe para arriesgarte. Hay gente que se ha arriesgado y quizás no ha sacado la ganancia de lo que esperaba. Pero Dios te abona hoy. ¿De qué te arriesgaste? Amén. Y quizás usted hoy tenga que mirar atrás. Sí, Señor, yo te fallé. Pero el Señor no vino esta mañana con esta palabra para enrostrarte que fracasaste. Él vino para decirte, yo no te miro como un fracasado. Yo no te miro como una fracasada. Yo te miro como alguien que todavía no has logrado la victoria, pero que la va a alcanzar. Yo te miro como alguien que está dando pasos para alcanzar su victoria. Yo te miro como alguien que desesperadamente está intentando no aflojar, que desesperadamente está intentando mantenerse de pie. Y el Señor sabe que no es fácil cuando hay tanta turbulencia. El Señor sabe que no es tan fácil cuando tu fe es removida, cuando tu vida es zarandeada. Él lo sabe, Él lo conoce, aleluya. Por eso no vino a enrostrar tu fracaso, vino a decirle, tú no eres fracasado, tú no estás fracasado, hermana, tú no estás fracasada, varón, tú no estás fracasado, tu hogar, tu matrimonio no es un fracaso. Es verdad, te descarriaste, pero no eres un fracasado. Es verdad, el día que debías mostrar valentía, le fallaste a Dios, sí. Es verdad, el día que debías mostrar integridad, no la mostraste, pero Dios no vino a decirte, me fuiste infiel, no. Él vino a decirte, yo te vi peleando, yo te vi batallando, yo te vi pidiendo mi ayuda. Yo te vi diciendo, Señor, auxíliame. El auxilio llegó. Pero aún así sentiste que perdiste. Aún así sentiste que fracasaste. Dios conoce la otra cara de tu prueba. Mujer, Dios conoce la otra cara de tu prueba. Varón, Dios conoce la otra cara de tu prueba. Y aunque alguien está escribiendo o aunque alguien escribió, él fracasó. Aunque alguien esté escribiendo, ella fracasó.
Hay otros que con un poco más de visión nos dice: ella no ha fracasado. No, él no ha fracasado. Hay otros que con un poquito más de visión dice: ella todavía no ha alcanzado el triunfo. Él todavía no ha alcanzado el triunfo. Pero lo va a lograr. Pero lo va a lograr. Ibran sayamara bakimere bekendu elevensu ebrebeke. Mateo dijo que Pedro pensaba en esto y lloraba. Juan volvió a hablar de Pedro solo cuando él se volvió a encontrar con Jesús. Hoy encuéntrate con Jesús. Hoy encuéntrate con Jesús. Hoy encuéntrate con Jesús. Hoy encuéntrate con Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas? Me hacen tanta falta tus caricias. ¿No lo sé yo? ¿Me amas? ¿Me amas? Aunque no entienda lo que pasa. Muchos pudieron decir: ella fracasó. Muchos pudieron decir: ella falló. Soy un instrumento procesado. Aunque no entienda. Pero Dios dice: lo que pasa, fue zarandeada. Sus cimientos fueron debilitados. Y hoy ha venido para restaurarte. Hoy ha venido para vivificarte. El Señor nunca le dijo a Pedro: me negaste. Él vino a decirle: me amas. El Señor no venía hablando del pasado de Pedro. Él venía diciéndole: ahora tú me amas. Si yo no miro el ayer, si yo no miro el pasado, y quiero que te enfoques en el ahora, y quiero que te enfoques en el ahora. ¿Tú qué dirías? ¿Me amas? ¿Tú qué le dirías? Te amo. Si Dios no vino para recordarte el ayer, fuiste zarandeada. La soledad ha sido mi cobija. Solo quiero saber si me amas. Solo Dios quiere saber si le amas. Tú lo sabes. Soy un instrumento procesado. Mi soledad forma ese barro. Soy una vasija quebrada. Muchas veces, aunque de lejos, soy un instrumento procesado. pero Dios te ha visto que lo sigues. Sí, aunque de lejos, muchas ocasiones, por temores, por miedos, Dios ha visto que aún sigues. Que aún sigues. Oh, Dios está aquí. Levántate, fortalécete. Aliéntese tu corazón, sí, confía en el Señor. Aliéntese su corazón, sí, confía en el Señor. Sí, confía en el Señor. Otros pudieron huir, tú no. Tú no corriste en la prueba. Tú estuviste ahí. Por eso fallaste, quizás. Por eso fallaste, porque estabas ahí. Pero el Señor ha venido a decirle: me amas. No es tu pasado, es tu ahora. No es tu pasado, es tu presente. Me amas, ahora me amas. Sí. Señor, alienta y fortalece. Señor, da nuevas fuerzas.
Da nueva fuerza, da nueva fuerza. Da nueva fuerza, da nueva fuerza. Alienta, alienta. Toca y ministra estos corazones. Toca y ministra estas vidas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no podíamos? Tú alientas, tú fortaleces. Oh, tú alientas, tú fortaleces. ¿Quién dijo que eres fracasado? ¿Quién dijo que eres fracasado? Nadie ha visto la otra cara. Nadie ha visto la otra cara. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo conoce. Solamente ámalo. Solamente ámalo con toda su fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Fortalece. Fortalece. Aunque no entiendo lo que pasa, fortalece. Fortalece. Otros no quisieron estar ahí. Otros no quisieron estar ahí. Tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí. Nadie sabe lo que se siente estar ahí. Nadie sabe lo que se siente estar allí. Nadie sabe. Nadie sabe lo que se siente estar ahí en la soledad. Nadie sabe lo que se siente estar ahí en la presión. Nadie sabe. No es lo mismo decir fracasé a decir soy fracasado. Y no lo eres. Sí, Señor, ministra, toca. Alienta, fortalece, fortalece. Fortalece, fortalece. Aún estás de pie. Aún luchando, estás de pie. Aún estás de pie. Aún sigues de pie, Señor. Que no entienda lo que pasa, Cristo le da forma. Hay que volver a levantarnos. Hay que volver a levantarnos. Hay que volver a levantarnos. Hay que volver a restaurarnos. Aunque no entiendas lo que pasa, quizás otros no te entienden, otros no te comprenden. Quizás otros te vieron huir. Y quizás otros dijeron corrió, corrió. Pero nadie estuvo ahí para saber lo que se sentía. Nadie estuvo ahí para saber lo que se sentía. Dios lo sabe. No eres fracasado. Aún no has alcanzado la victoria, pero vas en el proceso, lo alcanzarás. Sigue alentando, sigue fortaleciendo, Dios. Ayuda a esta iglesia, ayuda a este pueblo. Ayuda a este pueblo. Ayuda a este pueblo, ayuda a esta iglesia. Alabe a Dios que Él sigue aquí con nosotros. Alabe a Dios que Él sigue aquí con nosotros. Alabe a Dios, Él sigue aquí con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos damos gloria al Señor, hermano? ¿Cuántos damos gloria al que vive, hermano? A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Creo, hermano, que nos vamos bendecidos. Gloria al Señor. Con una experiencia de parte del Señor y con una palabra latente en el alma. Gloria al Señor. Y yo creo que la palabra llenó esas expectativas y esos vacíos que quizás teníamos. Hermano, hay que seguir batallando, hay que seguir peleando y todavía estamos en pie, gloria al Señor. Todavía estamos vivos, hermano, estamos en pie, gloria al Señor. Aleluya, qué bendición, hermano. Amén, el hecho de poder estar aquí y disfrutar la palabra del Señor.
Yo creo que son ambientes donde uno dice, quiero estar, gloria a Dios, no me quiero ir, quiero que el Señor me siga tratando, quiero que el Señor siga obrando, quiero que el Señor, aleluya, quite esas cargas, esas dificultades, gloria a Dios. Quiero que el Señor siga obrando en mi corazón. Y son estos precisos ambientes, hermanos, tan especiales en el Señor que atesoramos y atesoraremos siempre en el alma. Gloria al Señor. Iglesia, les recuerdo que hoy tenemos un banquete especial para que todos nosotros cooperemos. Yo creo que esta vez alcanza para todos. No se vaya sin